Ella no era una mala persona, nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Su padre y yo pensábamos que tendría un gran futuro. Fue ella. Hubiera deseado no haber pisado esa casa nunca. De haber sido así, nunca habría sido asesinada por mi propia hija. Aunque no la culpo por haberlo hecho, fue culpa de ella. Esa niña le dijo que era su amiga, pero ella le mintió. Dijo que era una buena chica, pero le mintió. Todo lo que le dijo fue una mentira. El primer error fue mudarnos a esa casa a pesar de las cosas que decían de ella. Solían decirnos que ahí habían fantasmas, por lo que nadie quería comprarla. Nosotros los ignoramos ya que éramos escépticos y necesitábamos la casa porque mi marido deseaba mudarse a un lugar cerca de la ciudad y vender las muñecas que él hacía, ya que el lugar en donde estábamos habían pocos niños y no habría casi nadie que las comprara, solo algunos coleccionistas. Esa casa, además de ser grande y tener un gran patio, era económica y quedaba cerca de la ciudad. Solo era cosa de caminar algunos minutos, así que decidimos mudarnos. Mi hija estaba feliz, le gustaba correr por el patio, por todas partes. El lugar era algo grande, 2 pisos con 3 habitaciones, un sótano, ático, una cocina algo ancha, un baño y una pequeña sala donde se encontraban las escaleras que dirigían a las 3 habitaciones. Se podría decir que hasta aquí sería un sueño dorado de no ser por los acontecimientos que ocurrieron después de unos días. Escuchaba voces en la parte del ático. No podrían ser de mi esposo ya que él fue a la ciudad, así que supuse que eran de mi hija. Sonaba como mi hija, pero la voz de otra niña algo distorsionada sonaba junto a ella, así que fui a revisar y efectivamente ahí estaba mi hija sentada y parecía hablar con alguien. «Hija, ¿con quién hablas? ¿Qué haces aquí?». Ella se asustó un poco al verme, pero respondió a mis preguntas. Hola mami, hablaba con mi nueva amiga, Lana, pero ella ya se fue. Ella me llamó para jugar. Debo admitir que hasta este punto me asusté un poco, pero era normal que a esa edad los niños tuviesen amigos imaginarios. Finalmente yo le sonreí y le dije que bajara de nuevo. En la noche la llevé a su habitación. Ya tenía edad suficiente para dormir sola, pero aún así yo, para que no se asustara, le leía un cuento cada vez para que durmiese, o yo misma me quedaba un rato con ella hasta que se quedara dormida, así algún día ella se acostumbraría a dormir sola. Después de que se quedó dormida, yo fui al cuarto y dormí al lado de mi esposo. Duré como 3 horas dormida hasta que, como a las 3 de la mañana, un grito de mi hija me despertó. Fui corriendo como lo haría cualquier madre, prendí la luz de su cuarto y la miré y la abracé. Empezó a llorar en mi pecho. «¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa?», le dije con un tono de preocupación y alterada. Me dijo que tuvo una pesadilla. Era normal que una niña a esas tuviera miedo, pero cuando le pregunté qué había soñado me sorprendió. Soñaba con personas asesinando a otras. En toda su niñez no le habíamos hablado sobre ese tipo de cosas, así que me sorprendió que las soñara. Solo la consolé y la abracé hasta que se durmió otra vez. Al día siguiente mi hija se despertó algo alterada y con una cara que mostraba que no durmió mucho en toda la noche. Era raro, yo la vi dormir pero no me tomé la molestia de preguntárselo. Le preparé el desayuno y mi esposo la mandaría a la escuela que estaba en la ciudad y, de paso, él iría a vender sus muñecas, ya que de eso vivíamos, aparte de una herencia que le había dejado su padre a mi esposo. Él fue a preparar el auto, pero mientras mi hija desayunaba él me llamó al patio trasero. Cuando salí a verlo estaba admirando algo en el suelo. Parecían varios animales muertos, y digo parecían porque realmente estaban todos mutilados. Eran algunas ardillas y avecillas. Mi esposo cargaba una aguja grande en su mano con la que tejía. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. Yo no lo hice, encontré la aguja tirada. Yo le creí al instante. Mi esposo nunca fue violento, por eso él y yo nunca llegamos a tener problemas familiares. Mi hija crecía en un ambiente sano y libre de violencia familiar. Seguro fue un leñador o algo. No te preocupes, y lo de tu aguja, las dejas tiradas por toda la casa y hasta me da miedo que nuestra hija se pinche el dedo con alguna. Él asintió algo preocupado, pero no se explicaba por qué estaban llenas de basura, así que después de haber preparado bien a mi hija para llevarla a la escuela decidí relajarme un poco escuchando la radio, pero en poco tiempo me quedé dormida en el sofá.
El sonido de mi teléfono me despertó, estaba muy cerca así que lo tomé a una acostada y adormilada. Bueno, dije con voz algo adormilada. Buenas tardes señora Margaret, hablamos de la escuela, necesitamos que venga de inmediato. Dijo la voz de una señorita. Reaccioné inmediatamente y no tardé en decirle que iría pronto, temía que algo le pasara a mi hija así que tuve que ir corriendo ya que mi esposo no podría recogerme. Tardé unos 15 minutos en llegar a la ciudad pero llegué a tiempo, parece que se llevaban a alguien en una ambulancia, casi pensé que esa sería mi hija pero no fue así, mi hija estaba sentada con la mirada baja fuera de la oficina del supervisor, suspiré aliviada y la abracé. ¿Estás bien, Arley?, le pregunté. En eso salió el supervisor, que era un hombre algo alto, con algo de calvicie y un uniforme como lo llevaría cualquier director de escuela. ¿Qué pasó?, le dije alterada. Su hija, ella golpeó violentamente a uno de nuestros mejores estudiantes. Me quedé sorprendida al escuchar eso, era imposible, ella no tenía una actitud violenta, ella era tierna y muy amable. Así que después de hablar con el director y decirle algunas virtudes de Arley, solo le dieron un mes de suspensión y terapia psicológica. Por suerte los padres de aquel niño no levantaron demanda y aquel niño sobrevivió a los golpes. En el camino, cargando la mochila de mi hija, me detuve y la miré. Cariño, ¿por qué lo hiciste? ¿Él te agredió? No debes golpear a la gente, nunca lo has hecho, tú no eres así, ¿por qué lo hiciste? Ella bajó la mirada y empezó a llorar. Mami, no lo hice adrede, ella me dijo que lo hiciera, tenía miedo, me gritaba. Me dijo ella con voz temblorosa. ¿Quién te dijo eso, cariño? Ella me miró. Lana. Ella me dijo que lo golpeara porque él se creía mejor que yo, lo lamento en serio. Ella empezó a llorar y yo la abracé. Algo sorprendida por lo que me dijo, creí que esa tal Lana sería una amiga imaginaria ya que era normal tenerlos a esa edad, pero yo no la juzgué, tal vez mi hija sufría de un desarrollo de esquizofrenia, no lo sabía así que no la castigué. Tranquila, cariño, todo estará bien, iremos a un doctor y verás que ya no te pasará lo mismo. Yo le limpié las lágrimas y ella sonrió levemente. Seguimos caminando a casa. Al día siguiente más animales muertos aparecieron en el bosque, mi esposo se preocupaba más y mi hija seguía con sus pesadillas, además la escuchaba hablar sola en su habitación con Lana. Lo que más me preocupaba es que se tratara de un caso de esquizofrenia, pero era muy raro que eso pasara ya que nadie en la familia lo padeciera para heredárselo a ella. Mi hija parecía no haber dormido nada, tal vez era por las pesadillas, por lo que decidí que todo ese tiempo que ella estuviese en casa la mandaría al psicólogo. En la tarde fuimos a la ciudad a buscar algún terapeuta para poder diagnosticar qué es lo que le pasaba a mi hija. Por fortuna encontramos una psicóloga ese mismo día, tuvimos que esperar unas 2 consultas para entrar. Mi hija estuvo más callada que de costumbre, no me hizo ni una pregunta de lo que pasaría después de entrar a esa puerta que estaba a un lado de la sala de espera. Cuando la llevábamos a examinar con el doctor solía hacerme esas preguntas que me enternecían el corazón, me inyectaran. ¿Estará todo bien, mami? Y entre esas, más, pero ese día se mantuvo callada con la mirada baja cuando mencionaron su nombre. Ella y yo nos levantamos, hablé un poco con la psicóloga y le dije lo que había pasado, le dije todo, solo podía esperar ya que no podría pasar con ella a la oficina. Fueron los minutos más largos de mi vida, tal vez exageraba pero mi hija era mi adoración. Después de 1 hora salieron, a mi hija la veía un poco más alegre, no sé de qué hablaron pero aquella señorita hizo que mi hija se alegrara más. Yo tomé a mi hija abrazándola, preguntándole si se había portado bien con la psicóloga. Su hija no tiene nada malo, señora, tranquila, no es esquizofrenia, solo tuvo una especie de ataque de ira, suele pasarnos a todos, tiene que enfocarse en lo que pasa en su escuela, también crearle un pasatiempo para que canalice esa ira. De hecho, ella me dijo que le gusta dibujar.
Me dijo y era cierto, mi hija solía pintar y dibujar cuadros de su padre, de ella misma y de mí, así que optamos por esa opción y antes de volver a casa le compré a mi hija pinturas, lienzos, pinceles, lápices y todo para poder dibujar. Volví a casa más tranquila a excepción de lo que me dijo antes de eso la psicóloga. Puede que tal vez Lana sea una alucinación de su hija o toda esa ira que tiene dentro por alguna razón. Escúchela más y asegúrese de que ya no la vea. Debía escucharla más y entender sus sentimientos para evitar que Lana volviera. Todo fue perfecto durante unas semanas hasta que un día, al volver de la escuela, el carácter de mi hija se volvió tierno y amable como solía serlo y no se veía cansada y desvelada como solía estarlo. Era poco probable que saliera de la casa o estuviera deambulando por ahí porque yo era testigo de ver cómo dormía, y otro dato curioso fue que los animales muertos ya no aparecieron más. Durante todo el mes de suspensión fue así, pero en la escuela las cosas cambiaron. Ahora Arley era temida por todos y a veces se burlaban de ella los más grandes porque no podían creer que una pequeña niña con gafas y cabello castaño podría ser tan agresiva. Sin embargo, a pesar de las burlas, ella no me las dijo, no mostraba ningún sentimiento hacia ellos y siguió pintando como siempre, tarareando feliz. Después de unas semanas de que mi hija volviera a la escuela acontecieron muchos asesinatos en la ciudad y temía por mi esposo y mi hija, ya que no quería que fueran otras víctimas más. Curiosamente algunas de las víctimas fueron niños y eso me preocupaba más ya que eran de la misma escuela que Arley. Un día mi esposo decidió vender sus muñecas en un evento que se festejaría en la ciudad por la noche. Supongo que entre tantas personas no podría atacar un asesino, pero me equivoqué. Mi esposo no regresó en toda la noche, me quedé esperando en el sofá sentada pero me quedé dormida, y al día siguiente me avisaron que mi esposo había muerto y lo encontraron con varias heridas provocadas por agujas grandes para tejer. Él solía llevarlas solo por si una muñeca o un oso de los que él hacía se descosía. Lloré al igual que mi hija. Mi hija lloró durante todo el día al igual que yo. Me sentía devastada al perder a mi esposo. Planeamos el funeral, no fue muy grande pero logramos hacerle uno. Conservé los objetos de costura de mi esposo, no podría hacer muñecas como él para reemplazarlo. Tal vez suene raro pero no sabía tejer como cualquier otra mujer. Después de unos días debía pensar en cómo mantener a la familia, así que un fin de semana en que mi hija no iría a la escuela, saldría a buscar empleo todo el día y le avisaría a un vecino de unas casas modestas que estaban un poco cerca de la mía si pudiesen cuidar a mi hija. Ese día me levanté como a las 5 de la mañana, me puse ropa elegante para poder salir y conseguir un buen empleo. Pasé por el pasillo y me detuve por enfrente del cuarto de mi hija, así que me tomé la molestia de entrar en él y darle un beso de despedida ya que no la vería hasta la noche. Ya le había avisado a uno de mis vecinos que viniera temprano en la mañana a cuidarla, era una modesta anciana que parecía de buen corazón. Para mi sorpresa mi hija no estaba en su cama, prendí la luz y me angustié completamente. Ella jamás levantaba temprano por la mañana. Empecé a moverme por alrededor de toda la mesa volteando para saber si estaba ahí. Tenía miedo de que la hubiesen secuestrado. Busqué en su armario y en su ropero entre sus dibujos pero no la encontré. Busqué debajo de la cama, sonaría absurdo pero era la desesperación y solo encontré una caja que sobresalía de la cama y un dibujo también de mi hija, pero al ver el dibujo me paralicé, no podría creer lo que estaba viendo. Me agaché y tomé la imagen, era un dibujo completamente espeluznante de niños muertos. Chequé lo que había en la caja y todos eran dibujos de cadáveres de personas, hasta animales. Me detuve con el último, era el de mi esposo, porque Arley mi hija dibujaría algo así. Todo iba bastante bien, ¿no? Tal vez estaba molesta por la muerte de su padre, pero la respuesta pronto se presentó. Una voz cantando y tarareando me llamó a la puerta, volteé y empecé a llorar aterrada por lo que veía. Era mi hija, con una aguja en sus manos y manchada de sangre en su cuerpo. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo era posible que nunca me diese cuenta de que había manchas de sangre en su ropa?
No se veía cansada al salir el sol, creía que ella dormía ya que su aspecto de desvelada había desaparecido. No podría creer que llegara a esto, no podía parar de sacar lágrimas y lo único que podría saber es que Lana había vuelto. Lo último que recuerdo fueron las palabras que me dijo mi hija. ¿Quieres una muñeca? Un cuerpo calcinado fue encontrado en una casa precisamente incendiada. Se dice que el cuerpo era de la señora Margaret. Fue encontrado por una anciana que llamó a las autoridades al ver mucho humo que emanaba del sitio donde se encontraba la casa. El único testimonio que nos pudo dar la humilde señora fue que había sido contratada por la señora Margaret para cuidar a su hija mientras ella estaba ausente buscando trabajo. Lo único que no pudimos encontrar fue precisamente a la pequeña niña cuyo nombre nos dijeron es Aglaé. Se presume que ella fue secuestrada por la misma persona que empezó el incendio.